gente, bienvenidos al canal de Redgrave Games en otro capítulo más de Vampyr. En el capítulo anterior habíamos llegado al club de Ascalon y habíamos hablado un poquito con esa gente de ahí. Y ahora creo... Jonathan, querido, tráeme mis gafas para leer. Estoy preocupado de que se... Vale. Y ahora lo que quiero hacer es... voy a hablar con todos los de... los que están ahí en el club. Y voy a curar a ciertas personas que me faltan. Este he hablado, con esa he hablado y esa está bastante sana. Vale, vamos a ir al club de Ascalon, como había dicho. Y vamos a hablar con los que nos quedan allí, de los lanceros, se llamaban ellos mismos. What's up, bro? Vale, vale, vamos a... arriba. Nos falta. Outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valcod 2 nights ago. I thought it was Vale, creo que con esto no puedo hablar directamente, son estúpidos. Y con esto tampoco. Vale, perfecto. No puedo hablar con esta gente. Ok, pues nada. Si no puedo hablar con esta gente, ya nuestro papel aquí ha terminado. Ahí no hay nada. Vamos a ir corriendo entonces hacia abajo. Tenemos la llave del sótano de este sitio, del club. Así que vamos a mirar. Historia de la asociación. A ver. Defiende los intereses de la corona en secreto. Lo fundé en 1837. Todos los miembros deben tener un buen origen y un talante moral intachable, dado que el club admite miembros mortales que serán estrellados. Si nosotros, que somos portadores también de la lanza, juramos defender los intereses del imperio. Bueno, lo que nos había dicho él. Tenemos que honrar a la corona y al rey, al imperio, vamos. Opa. Tenemos llave del sótano. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver. No hay nada. Una carta, nada. Como miembros de Ascalon siempre cuidamos de la etiqueta. Somos en todos los sentidos miembros de alta sociedad, que nos reconocidos como personajes públicos. No nos deleitamos con orgías y baños de sangre, como aseguran nuestros adversarios. ¿Qué de la sangre? ¿Qué pasa con nuestro uso recreativo? Bebe cuanto desees y dispone a tu antojo del recipiente original, pero jamás dentro del club, a menos que así lo autorice expresamente yo, claro. Vale. Esto es hablando del fundador del club. Aquí no se puede tocar nada. Y esta puerta no se puede abrir. Pues... flojito, ¿no? El sótano. Bastante flojito. Pensé que iba a haber algo más, pero está flojito. A ver, por aquí no hay nada, por aquí tampoco, ya me lo he dicho. Y aquí, que es lo único que nos faltaba, tampoco. Así que tenemos que hablar con ese señor de ahí. Es que no dice nada directamente. Vale, podemos hablar con Luna. Eso sí es verdad. Podemos hablar con Luna, ¿se llama? Sí, Luna. Creo que sí. Ahora que tenemos el poder. No para chuclarle la sangre. En todo caso, no. A un ciudadano sobre la infección. Vale. Vamos, lo dicho. Luna estaba por aquí. Voy a tocarle la puerta. Toc, 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 toc. Hello again, Venus. Jonathan, Venus, you're still eso. up. Can't you just knock at people's doors during the day?
Invítame. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. Vaya. At least you survived the Great War. Dime que tiene cosas de... Ahora tiene estacas por todos lados y es una asesina de vampiros en potencia. Y me arranca la cabeza. Ojalá. Plot twist, me meto en la boca del lobo. When Mary came here with her husband and her son. Ajá. It was such a beautiful... Tú no te preocupes por mí, yo solo estoy echando un vistazo a tus cosas. Por los viejos tiempos. Lo hago por un bien mayor. Mi bolsillo. Y curar a la gente. Diario de Venus. Ah, llorando. No sabía. Acabo de escribir. Clarence. Empezando a asustarme. Vale, es como la verán y todo el tema, vale. Ok. Vale. Es Clarence, recordemos que es nuestro colega. It's locked, all right. Y la cosa es que ella está preocupada por lo que se diga por ahí. Así que... Porque es de alta cuna la señorita. Ahí donde la ves. A ver, nada. Pues vamos a hablar con esta señorita. Está sana, así que en principio no It's a debería... pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too? Sí, Thank God. correcto. My Clarence is back home too. Ya lo How he is visto. the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Vaya. Su vida... ¿Cómo estás desde la How última have you vez? been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Hombre, es que en otras partes... Uf. Vale, Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Si supieras que me la he cargado yo. Gracias. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Tienes razón, no me ha dicho nada el mamá huevo este. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea Sí. how hard it's Uno ha been vuelto for me. medio loco y otro convertido en vampiro. Es que... ¡Buah! Perfecto. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Vaya. Sobre la obsesión de Clarence con los Tell me about vampiros. Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back.
But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? Los vampiros existen. ¿No crees lo que dice? ¿Qué piensas de él? ¿No crees lo que dice? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Sí. Ahora mismo sí. A ver. The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Si quieres te enseño yo que no es una fantasía. What do you think about Clarence Meto un mordisco en el squandering cuello, his fortune on te his dejo así. obsession? Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm Hombre, so afraid. hija de fruta, tienes un montonazo de cosas de millonaria aquí, ¿eh? A ver, que se está poniendo a llorar de que le van a quitar la casa, que tienes aquí un montonazo de adornos, ¿eh? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. La A big casa house, grande reachable al through a final del courtyard, patio, al to the norte del north puente of the del tren. railway bridge. Goodbye for now. Goodbye for now. You know that you are always welcome here. But at this hour of night? Ya está, ¿no? De aquí no hay nada más. Y de aquí no hay nada más. O sea que nos podemos ir tranquilamente, venga. I remember when Vale, tenemos gente aquí Mary came here. que podemos preguntar. Así que vamos a ellos y así les hacemos una visita. Que encima creo que no los conocemos. Y a mí me mola lo de hablar con vecinos. A ver, la cosa es... ¿Es la puerta esta? Tiene pinta de que no. La puerta esta, maybe. O está por el otro lado. Que a lo mejor está por el otro lado. Que esa sería otra opción. Y tiene toda la pinta del mundo de que sea por el otro lado, ¿eh? Women of all countries unite! Women's right to vote is only the A ver, no quería utilizar eso. Fuck. Vale, se supone que es por aquí. Pero eso está cerrado, así que voy a tener que dar la vuelta entera. Vale. Pereza de bichos, en serio. No. Chulando la vida. Venga, a dormir. Bien. Fácil. Vale, esta no ha dejado nada, solo explotó. Y este... Vale. Claro, pero es que aquí no hay puerta. Bueno, está esto, pero claro. Ah, mira, puedo pasar por ahí. Jeje. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Primero curarnos, porque estamos jodidos, de verdad.
Tío, no sé si es porque me he subido mucho la vida o por qué. Pero veo que estoy curándome de menos. A lo mejor tengo que subir la habilidad. Vale, pues vamos a pasar por ahí. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Eso me ha dado. Pero ahí está el juego. Pero ¿cómo puede ser que eso me haya dado? ¿Cómo puede ser que eso me haya dado? Ah. Y a veces lo del esquivar... no pasa nada. Joder, hermano. Y... o sea que directamente le zampo. Vale. Cuidado que eso explota. Venga, amigo. ¿Cómo te gusta tepearte, amigo? ¿Cómo te gusta tepearte? Vamos a curarnos. Ahí cogemos las cosas. Estoy escuchando el del otro lado. Madre mía. Vale, podemos abrir aquí ahora. Así ya tenemos la puerta está abierta, por si acaso. Y ahora ya podemos... es la de allí, por lo que veo. A ver si por aquí hay algo más. Ah, que había otro. Me voy a curar y voy a decir... voy a saludar a mis amigos las ranas. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Sí, lo estás haciendo, lo estás haciendo. Yo te lo mando. Ok, algo. Vale, y aquí imagino que no hay nada. No, no hay nada. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien? No. Tiene pinta de que no, ¿eh? Llámame loco, pero creo que esta casa va a estar... Esta casa empezamos duro, ¿eh? ¿Me estoy reflejando siendo un vampiro? Bueno, es verdad, aquí sí, es verdad que sí lo hacen. Nuestro país, nuestra no sé qué, nuestro no sé qué. Vale. Maldito embustero. Leave me alone with them while you go back to your hole. Fucking convenient.
niño. Pero me cargo primero al McPeterson este. Me ha metido un mordisco. Bueno, me pega una hostia y yo le meto un mordisco. Pues dejarte de hacer TP, por favor. Mira, así, más o menos. Vaya hostia, no. Se ha llevado, Vale, o sea, sí me ve. Vale, vale. Es bueno saberlo. Vale, bueno, a ver. Vale, vale, cuidado con eso. I've never seen such a radical Vale, bien, mutation. listo. Could it be a new Mutación stage tan in the radical. disease's evolution? Evolución de la enfermedad. Pero eso es lo mismo que tiene Bridget también. O sea, pueden hablar y pueden hacer cosas, pero... ¿Mutación en qué sentido de la palabra de mutación? Porque yo las he visto como los cats normales. Bueno, normales, tienen las habilidades, pero... Ya hemos visto gente así. Así que... Lo de que el cuerpo arde con tu pensamiento, a lo mejor es que ahí ya estaba. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Vaya. Con Doris Fletcher. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Bienvenidos al culebrón. Madre mía. Vale, vamos por acá. Fletcher es el... Este, ¿no? No, este no, el chino no, este. ¿No? Ah, pues... Pues no lo conozco. Entonces no lo conozco. Y si no lo conozco... complicate. Espérate, entonces... Yo es que nos falta gente por conocer aquí, ¿eh? Bastante, además. Preguntar a los locales... No sé qué, no sé cuánto. Vale. Por ahí hay un
enemigo, por aquí no hay nada. Por aquí solo hay cosas de basura. Vale, hay que recordar, además de comer rata, que están aquí, tenemos que recordar que aquí no hay nada para curar, pero aquí hay 2 personas que necesitan medicamentos. Aquí hay 3 personas que necesitan medicamentos. Bueno, aquí también, pero este no lo puedo curar. Y este no lo puedo curar. Esto sí, de momento. Y aquí hay otra persona que necesita medicamentos. Así que es bueno saberlo. Vamos a ello. Vale, tenemos 2000 y pico. Vale, vamos a volver otra vez a preguntar a la gente. Frasco de perfume. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. ¿Te imaginas? Me dice, ¿qué tal va con mi madre? Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Es su elección. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. ¿Confía en ella? Your mother has walked this earth for much longer Imagino que than sí, you la verdad, or I. pero... She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. A lo mejor por eso no te quiere transformar. Porque quiere que vivas tu vida, de momento. Ella ha vivido la suya. ¿Por qué quiere convertirse en Why do you vampiro? still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Sí, pero no vas a poder salir por la noche tampoco. O sea, por el día tampoco. ¿Cuál es su plan para conseguir la vida eterna? Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life? Me pide a mí que la transforme ahora, obviously ¿o qué? given it a lot of thought. I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage just to be saved by her sweet Joder. kiss. That's a disturbing answer, young lady. Sí. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Déjese de juego. Stop playing this game at once, Charlotte. This is unworthy of you, of your mother, and of myself. I'm sorry, Dr. Reed. Please forgive me. That was stupid. Correcto. Gracias. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Vale, pues Give vamos my para allá. best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me.
Vale, está aquí. Es por acá, ¿no? Vale, podemos ir por esta parte. Y después ir por ahí. Why are vampire Fuck. hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Not a safe place right now, sir. Better go home, sir. No, my fucking face! O sea, que me vengan los pavos estos. With a gun, we'll crush this beast. I shall Yo no le puedo. Ah, la palabra del Señor está conmigo. Ay, qué asco de gente, te lo juro. ¿Hasta qué parte llegarán de aquí? Vale, mira. Me muero. Me fucking muero. Me fucking muero. Me fucking muero. Me fucking muero. Me muero. Me muero. Me muero. Oh, los cazadores me tienen hasta las narices. En serio. Qué pereza. Entre el Señor está contigo y los demás. Uf, qué perecita. Madre mía. Vale, pregunta. ¿Qué armas tengo? Esta. Esto. Vale. A ver, le da muy bien. El machete corriente esto, sinceramente, Pero bueno. A ver, vamos a ir de 2 en 2. O sea, aquí no llega. Ajá. Se murió. ¡Oh! Maté al otro. ¡Dios! ¡Jaja! Dios está contigo hasta que... 28-29. Es que ya me están sacando level. Burning boys. Se murió. Muy buen combo. Hay que decir que el tío este tiene un muy buen combo si me lo veo antes. Ahí te voy a chupar toda la sangre. ¡Hala! ¡Fuera! La de chuclar vida sí que debería subírmela, de hacer daño cuando muerdo. Eso sí que debería subírmelo. Bastante además. Porque estoy utilizando mucho los colmillos. Estoy utilizando mucho los colmillos. La cosa es que antes de subir de nivel tendría que
curar a la gente. Así que es lo que voy a tener que hacer. Y por eso todavía no puedo subir de nivel. Ve, eso es algo que no me gusta. O sea, entiendo el por qué lo hacen, pero no me gusta. El corazón este es bastante curioso. Para que no hay nadie. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Muestra de sangre concentrada espesa. Ojito que ya tenemos curas para todas las enfermedades. Esperemos. Vuelvo y repito, esperemos. Abajo hay un tío. O lo que parece un tío. Que a lo mejor es un señor vampiro. Iron Tal, Golden... Vale, es un panfleto. ¿Y eso de ahí? Eso es una rata muerta. No. Hemos venido de aquí. Esto ya está limpio. Vale, venga. Seguimos. A recoger esto aquí. Este cuarto... Hostia. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Sí, inhumana. ¿Por qué será? Me da a mí que hay un vampiro aquí. ¿Por qué será que me da a mí? Me va a sacar level y me va a poner hasta arriba. Lo sabe hasta el apuntado. Pero bueno, vamos para allá. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Vaya. ¿Quién será? ¿Será? El asesino. ¿Será? Está ahí. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. Sí. You killed your family. They mocked my talent. Joder. Vale. Eso es peligroso. Y eso también es peligroso. Sí, pues toma. La sangre suya a lo mejor me provoca. Me provoca ganas de vomitar. Bueno, le quitamos bien de vida, Bien. Lo que hay que tener cuidado con el vómito, lo único. Te estás comiendo el daño poco a poco. Bueno, parece fácil, así que bien. Le metemos el daño en área. Le metemos otra vez el daño en área. Esperamos a que vomite alrededor. No, no lo hace. Esa me está. Ahora sí se lo está comiendo. Muerta.
Fácil, fácil. A ver. Doris Fletcher. O sea, el culpable es Doris Fletcher, porque ella lleva 2, ¿eh? Estimada Elsa, me llena de orgullo y satisfacción comunicarle que ha sido admitida como estudiante particular en mi Academia de Arte Dramático. La escena que tuviste la amabilidad de representar ante mí la semana pasada me convenció de que tienes lo que hace falta para convertirse en una auténtica actriz. Ingenio, estatura y valor. Como estudiante particular me encargaré personalmente de tu formación. Bueno, pues... So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Ajá. Candidata, estimada... Es lo mismo, vale. La misma carta. Vale. Vale. Aquí no hay nada y aquí no hay nada. Y por aquí hay algo que usurpar, robar, limpiar. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Correcto, correcto, correcto. Vamos a yuglarnos primero. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a analizar la sangre, que es lo primero que tenemos que hacer ahora mismo. Lo que no sé... Imagino que será por aquí la salida más rápida. Creo que sería por el otro lado, pero bueno. Es por aquí, ¿no? Sí. A lo mejor nos encontramos una sorpresa por medio, pero no creo. Ya, no creo, no creo. We are Gucci, we are Gucci. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es la siguiente. Vamos a ir a casa. Vamos a hacer las medicinas. A ver si se puede. Desde aquí. Que creo que sí, diría. Es mi estudio de todas formas, así que imagino que sí. Muestra de sangre concentrada espesa. No. Tío, quiero el tratamiento, no. Pues nada. No podemos curar gente. Es que a lo mejor sube el tema de la enfermedad, pero... Es que podemos subir cosas. Esto no. Justo eso no. Pero, por ejemplo, esto... Aumenta el daño de mordedura en combate. Lo necesitamos sí o sí. Y lo necesitamos sí o sí. Y... ¿por qué no tengo? Pues si no... aumenta la vida cuando usas mordedura. También. Tírale para adelante. 20% de cura. Confirmamos. Hemos subido de nivel. Y eso significa más problemas. Vale, esto está estable. Esto está grave. Esto está grave también. Esto y esto es un problema. Y aquí, bueno, pues está como siempre. Lo que aquí nos hemos cargado a 4 pilares. Así que está la cosa complicada. Vale. Vale, después de hacer esto y de subir al 25, tenemos aquí diálogo con la señorita. Tenemos diálogo con Swansea, que sería curioso de poder hacer esto. Pero vamos a ver si podemos. Si podemos. Sí, creo que sí. Podríamos terminar aquí, luego ir aquí, luego ir aquí y dejarlo en el hospital. Creo que es lo mejor. Muy buena. Te acabo de quitar mitad de vida. Solo y exclusivamente con el charco de sangre. Au, au. Y a mí me acaban de quitar mitad de vida. Solo y exclusivamente. Espera, voy a parar a ese momento.
Este me va a chupar la sangre. Vamos a yuclar sangre y vamos a curarnos. Lo primero. Me voy a curar de nuevo. Es que no le quito mucho, ¿eh? Le quito un cuarto ahora porque está full... Vale. Bien, vamos, ya no se teletransportó. Uchi, uchi. Guay, ya. Menos mal que subimos a aquello, Madre mía, lo que le hemos quitado de un mordisco. Ahora sí. Deberíamos subirle más a lo del mordisco, pero bueno. Poco a poco. Vale, es por aquí y para abajo. Vale. Pues por aquí y para abajo. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a terminar la misión. Vamos a llegar aquí. Vamos a ir aquí a hablar con esta señora. O primero hablamos y luego vamos a la misión. Dependiendo. Placer o misión. Primero. Interesante propuesta. Placer o missione. Esto no... Ah, vale. Coño. Esto no va, Abrimos una puertita. Hemos dicho por aquí no es. Pero bueno, soy especial. Vamos por aquí. Vale, sí, es por aquí y para allá. Vamos a hablar con la señorita. Kimura. Amigo, Kimura. ¿Tienes algo que ofrecerme? We meet ¿No again, puedo hablar Mr. contigo? Kimura, in a more peaceful situation. Dr. Reed. Dr. Reed. Still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Más Breathing the cold precauciones. night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. Vale. Subida en Londres. Háblame del How is the barrio. situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hay peores May cosas I que ask lo you que te what you puedan do for a hacer. living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. Ojo, que se pira. Háblame de su What can you secuestro. tell me about your A ver qué abduction? me If dice. you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. Te podría haber matado, sí. And why didn't he sacrifice you? That was Buena the pregunta. weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. Oh, He wanted me to talk Ojito, to him eh. about some Red Queen configuration or Red Queen. constellation. I've never heard of such an astronomical term. ojo. What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. Añoras tu Why are you tierra so natal. nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you heard anything from Que your sus family? I familiares. was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and see them. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed.
Well, I'll keep your warning in mind. Pues sí, la verdad es que sí. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then. But I stopped laughing long ago. ¿De verdad va a cambiar? Eso Can me you gusta, change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. Ojo, nice. No hay nada que There is no agradecer. need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them. No, no deberías. No deberías porque seguramente te acabe matando. Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I don't know. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. Vaya. El astronomía es Yes. fascinante. Astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant we are. You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these constellations? Dragón, mi constelación. Cisne, la constelación de mi hermana. Pegaso, la constelación de mi madre. Dragón. Yo lo siento, pero Draco. dragón. My favorite constellation. Memory's a strange thing. I can recite without hesitation the names of the 88 constellations. Yet I barely remember my own childhood. Did he fake his interest in astronomy to get close to you? No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars aligned to a specific configuration. La luna de sangre. Goodbye, Bueno, Mr. de momento Kimura. no tenemos Take nada care. más que hablar con este señor. Vamos a... Maybe I should leave this. ¿Debería echarme la ciudad? Pues sí, lo estás diciendo que sí. Pues deberías, amigo. O sea, no hay nadie en las casas ni nada. O sea... Así uno no puede hablar con la gente que está recluida por aquí. Casi no se puede. Bueno, imagino que por aquí habrá gente también, pero tendría que estar un capítulo solo para buscarla, la verdad. Bueno, vamos a hablar con la señorita. Tenemos que hablar con Swansea. Tenemos que curar gente. De momento aquí está todo el mundo sano, así que por aquí no hay problema ninguno. No creo que se dé cuenta que le estoy robando las cosas en la casa, ¿no? Hello. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Un nuevo tipo de escal. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull.
One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scals come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Estaré con cuidado. No te How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Vaya. ¿Cuándo regresará? When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. Vaya. Tú lo que quieres es chuclar sangre There are fácil, many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Pues date prisa. Deja de buscar quién me convirtió. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? Nope. That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Vaya. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Vale. Pues... está bien, creo, no sé. Sí, ahora deberíamos irnos a curar gente. Y luego terminar la misión esta de aquí. En el hospital hay gente que curar, que lo hemos visto. Hay 2 personas, migraña, resfriado, neuralgia. Neuralgia no tenemos, resfriado y migraña sí. Fuck. Ay, qué pereza de gente. Esta habilidad es una maravilla. Cuando no quieres pelear es una maravilla. Vale, ahora es por ahí. Vale. Vamos a ir al hospital, vamos a curar gente y luego con la misma nos vamos a... Mira cómo está esto, ¿no? What the fuck, acabo de aparecer... Madre mía. A la verga. ¿Qué? Dios. A ver si lo puedo matar de un mordisco. Casi, Casi lo puedo matar de un mordisco, la virgen. Vale, bueno, después de esta mini liada, que es mini, acaba de salirme algo ahí, nada, da igual. Pues las calles están tensas, están peligrosas, cuanto menos. Yo soy los de aquí y yo cerraría todo, pero bueno, no soy los de aquí. Vale, necesitamos, vamos a ponernos en modo tocho. Señor de migraña. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Sí. Do you need any medical assistance Necesitas yourself, Doctor? medicina y yo la tengo. Yes, indeed.
But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. Vale. Necesito tratamiento. Ay, no lo tengo. Tócate las narices. I will see you later. O sea, para la migraña no tengo yo curas. Fuck. ¿Por qué pensé que sí? Fallo mío, ¿no? A ver. O sea que tampoco tengo. Para neuralgia no lo tengo, para resfriados sí. Goodbye, Dr. Tippett. Vale, pues vamos a ir para la de aquí. Yo creo que estaba aquí el tío, si mal no me falla la cabeza. Ahí está. A ver, vamos a curar aunque sea un poquito esta parte, porque... ¿Por qué están encerrados aquí? Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Sí. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Me gustaría saber cómo puedo encontrar la esta de la cabeza, de las enfermedades de cabeza. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Ajá. Vale. Vale, ya tenemos esto. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Take care of yourself. Vale. Tenemos que hablar con Swansea, sí o sí. Tenemos que hablar con Swansea, sí o sí. A ver qué nos cuenta. Y... Buah, que se me va a alargar un poco el vídeo. Vale, lo que podemos hacer, hablamos con Swansea. Llegamos rápido a los muelles, curamos a la persona que está en los muelles. Bueno, luego vamos a Whitechapel y lo dejamos ahí, curándola. Y... se me alargará un poco el vídeo, puede ser. Pero bueno, es lo que toca. Algunas partidas van a ser así, algunas capítulos. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. Sí. Hasta que no le tocan, no. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. It's highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology? If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Debemos encontrar el portador Since this original. epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Ya. Pero ¿y qué hacemos? Es la pregunta. Does the Brotherhood of St. Paul manos know cruzadas. anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. West End. Vale, tenemos una Do persona you know de la Aloysius hermandad que Dawson, the puede famous hablar con tycoon, is nosotros well versed de in vampire Ascalon. and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult Sorpresa. circles. No es más que un comerciante de recursos. Se puso en contacto con la hermandad. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. Vale, ¿y esto? But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Vaya.
El dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Aprende algo, dinero. Ay, Dios. Vale, aquí esta persona ya está curada. Whitechapel no. Muelles. La señora esta. Que está con cefalea. Creo que cefalea sí tengo. Sí tengo medicamento. Para la cefalea. Vale. Voy a ir allí. Puede que se me alargue un poco el vídeo. Vuelvo, repito. Esta parte ya es solo... para poder curar a la gente. O sea, si la gente que quiera ver el vídeo entero, good, pero voy a hacer eso nada más. Curar a la gente y luego volver al mismo sitio donde estaba. Ya me voy a morir por inútiles. ¿Cómo me lo puedo llegar a cargar? Que te quedes quietito, hombre. Que te quedes quietito. Acaba de explotar, qué rico. Vale, a ver. Si yo voy por aquí, voy por acá. Luego llego aquí. Y luego voy por aquí y para acá. Y ya estoy en West End otra vez. Lo que tendría que ir es a Whitechapel, que está por arriba de West End. Puedo ir después, incluso. Vale. Vale, pues... ¿para dónde? Para acá, ¿no? Sí. Tiene pinta. Digo, en serio. Que tenga más velocidad. ¿Un vampiro? No lo tienes. Lo que no estoy notando es lo de las curas, No estoy notando las curas yo. Fuck off. Vale, ese se muere. Este se muere. Vale, voy a curar. Lo dicho, vamos a los muelles. Madre mía, nos ha costado, Nos ha costado llegar a los muelles. Dejarme tranquilo, por favor, gracias. No quiero la palabra del Señor, gracias. Que tengáis un buen día. Por aquí. No, no. No, en realidad es por aquí, sí. A ver, señora. ¿Puedes dejar de pegarte, por favor? Gracias. Vale, y ahora es por ahí, directamente. Me voy a curar antes de... Espérate, un momento. No puedo. Fuck. A ver, este no tiene ningún problema. Es la madre que está... A
A ver si lo encuentro. A ver si la encuentro. Ahí está. No, no es esta. Me estoy equivocando yo de persona. Ah, pues sí, me estoy equivocando yo de persona. Vale, esta tía, ¿quién es? ¿Esta tía quién es? Es la pregunta. Aquí no está 100% seguro. Y por aquí está la Edwina y la otra. Estela no es. ¿Dónde está esta señora, tú? ¡Buah! El juego me acaba de matar. Yo pensando que era esta. ¡Buah! ¿Y esa señora dónde está, Julio? Va a estar complicado. Vale. A ver. Vamos a pensar. Bueno, pues quiero mirar una cosa. He conseguido tantas llaves y tantas cosas que a lo mejor ya puedo abrir el cofre de aquí. Y de coña. Vale, perfecto. Eddie, a ver. ¿Esta mujer dónde está? Buah, pues me acaba de matar el juego. El juego me acaba de matar. ¿Por aquí? No. ¿Por ahí? Ni idea. No tiene pista. El bobo que está aquí. Tú dispara a ver si te voy a meter yo un tiro también. Buah. Pues... duro, ¿eh? Está duro, está duro. Y no puedo marcarla para que me diga dónde está. Círculo social. Martin Nighttail. ¿Dónde está esta mujer? Por favor. ¿No la puedo marcar en el mapa? Que no me acuerdo de dónde está, te lo juro. No me acuerdo dónde está esta mujer. Que sí. Que está en el muelle, pero no sé dónde. Ese es el problema. El problema que tengo es que no está en el muelle, pero ¿en qué parte del muelle? I'm fucked. Esa no es. Este tampoco. El chiquillo no lo encuentro. Es que puede estar aquí también. Por esta parte. A ver. Bueno, un bullcot de estos raros. Pasando, ¿no? Yo diría que sí, pasando. Vamos a curarnos al tope. Sinceramente me gustaría que estuviera... ¡Ah, vámonos! Fuck. Inmediaciones del paso nocturno del demonio. No sé ni dónde estoy, Julio. Vale, no es aquí donde está el descanso eterno. Vale. Dinero. Cajas, alcohol y objetos peligrosos. Mira, más dinero. Chelines, dame chelines, así me gusta. Vale, yo ya estoy por aquí. Y la señora con cefala está ahí.
Estoy en su casa. Estoy arriba de su casa. Más bien. Me gustaría poder romper el techo y salir por ahí y decirle, hola, ¿qué tal? Pero no puedo. Dime que puedo bajar por aquí más que sea o algo. Me encantaría, más que volver otra vez donde están los... El señor de los dioses. Vale, gracias. Gracias. A ver, vamos por aquí. Giramos. Debería estar aquí, ¿no? Ahí está. Lisa, can't let you through. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? A triple agent. La puerta de esta señora, ¿cuál es esta? A lo mejor, sí. Vale. Vamos a curarle a la señora, Good evening, Miss Gillian. May I come in? Of course, of course. Of course. A ver, señora. Vengo rápido, no se preocupe. Tippets, what brings you back here? Doctor We Tippett, haven't talked sí. in quite some time. A ver, encontró este I reloj. found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, Vaya. it was such a beautiful day. Thank you, sir. De nada. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take Que this? no soy el doctor Dr. Tippett. Tippett? Please, for your charity. Do you Vale, vamos require a- medical attention, miss? A I'm darle glad you cura. asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. Vale. Ofrecer remedio. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Vale, bien. Goodbye, Miss Gillian. Listo. Esta ya está curada. Y falta esta parte de aquí, Whitechapel. Y por aquí podemos pasar a West End. Así que vamos a ir directo a West End, Chapel y listo. Sin meternos mucho follón, que no quiero tampoco. Es por ahí, sí. Me acuerdo yo de estos caminos tortuosos, el demonio. Vale. Paso del Vampyr. Sí. Pincha. Tú puedes. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. La cosa es... Esta puerta está abierta, espero que sí, ¿no? O no es por aquí. Sí, es por aquí, Lo que la puerta la abrí el otro día. Dime que sí. Nice. Vale, estoy en West End. Así que ahora lo único que toca es ir a Whitechapel, que creo que también lo abrí el otro día. También. A ver. El capítulo se va a hacer un poquito más largo por eso mismo, por curar a la gente para estar limpios y poder hacer ya lo que queda de juego, ¿sabes? En plan, la misión, el esto, lo otro, ir limpio y listo. Vamos a ello. Nos queda solo de... Esto es West End, no. De Whitechapel nos queda esta señora, bronquitis, y este no podemos. O sea, nos quedan 2 personas por curar.
No, si a mí me da igual vuestras peleas. Chao. Das. Y ya estoy en Westchapel. Al final todas las puertas llevan... Todos los sitios llevan al mismo lado. Es que al final... facilito. Vale, vamos a curar a la gente. Que eso se nos da medianamente bien. A ver, resfriado. Señorita. Good evening, Good evening. my dear colleague. Hagamos un I'd like to see trato. what kind Déjame of mirar lo que medicine tienes you're selling. primero. No me interesa nada lo que tienes, amiga. Good evening, Venga, my vamos a dear curarte. colleague. You look ill, Miss Swanborough. I Vamos wonder a if your curarte. concoction will do the trick. I have no doubt it will. ¿Te But imaginas? I'm Ahora not no against a tengo. second opinion, Dr. Reed. Ofrece remedio. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. Vale, listo. Goodbye, Vamos. Miss Swanborough. Nos falta de aquí. Este de acá. Cadogan Bates. ¿Dónde está este tío? Es la pregunta. Perhaps we'll talk again. Cadogan. ¿Dónde estás, Cadogan? Que creo que por aquí no va a estar. Así que... aquí tampoco, por lo que estoy viendo. Se estaba en en una casucha, en otro lado. Claro. Imagino que se habrá venido para acá. No creo que haya sido tan estúpido de quedarse donde le estaban atacando. Creo. Pero repito. Que hay gente para todo. Caja de pastillas. A ver. Es por aquí. Sí, es por aquí. Vamos a pasar de estos, que a mí me da totalmente igual ahora mismo matar. Ah, este me va a ver. Venga, a dormir. Hombre, la cosa es que aquí estaba la persona que no... No, estábamos por arriba. Perdón. Fallo mío técnico. Fallo mío técnico. A ver, Cristina Popa. El periodista está por ahí. Estos dos están llorando por aquí. Por aquí no he ido nunca. Pero no creo que esté por aquí tampoco. Ni de coña, además. No. No, tiene pinta de que no va a estar por aquí. Pues... Joder, se me está quedando el capítulo más grande, pero porque no encuentro a la gente que tendría que estar por aquí cerca. Que sí. Pesado. A ver, este... Puede que sea este. Sí, tiene pinta. ¿O no? Camelia. Camelia, ¿te has zampado al tío que estaba ahí? No. Recuperándose. ¿Y este dónde está, tío? Es que no lo entiendo, tío. Que debería estar por aquí. Pero claro, no está. Si no está, tengo un problema. Claro, debería estar por ahí. A ver, que la cosa es que yo lo encontré. A ver si lo veo en el mapa. Por aquí, por esta parte. Pero le dije que saliera de ahí. Creo que me hizo caso. Pero no lo veo en la ciudad. Así que imagino que le van a dar un poco por saco. Tiene toda la pinta del mundo, vamos.
Le van a dar un poco por saco, paso. No lo encuentro. Es que no lo encuentro. Así que nada. Vamos a guardarlo de momento. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a subirnos. No sé, no creo que pueda subirme nada con el nivel que tengo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Listo. Pues nada, gente. Lo vamos dejando por aquí. Vamos a ver si ya la próxima vamos a lo del teatro y hacemos todo esto. Se nos ha quedado un capítulo un poquito más largo por buscar gente que esté enferma y por hablar con personas que necesitábamos hablar. Pero bueno, ya creo que vamos, el próximo capítulo vamos directos a todo el tema, la trama de la historia y todo. Gracias por verme. Espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el siguiente capítulo. Si os gusta, suscribiros, dale like, dale a la campanita y todo el rollo. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.